encuentra alojado en la misma plataforma. Por ende, no sé si hay alguna consulta. Rodolfo, ¿alguna consulta? No, profe, ¿Alguna? estoy repasando las clases de ahora, así que estamos ahí colocando el empeño. Hola, Lo que Eileen. sí, voy a revisar Sí, si por supuesto. el tema de las actividades, que es el trabajo. No, profesor, sabe Ya, que en el tema de actividades no hay nada. ya. Profesor, Sí, sí. Iván por acá. La consulta es el plazo. ¿Se va a entregar antes de fin de mes este trabajo? Yo sobre el plazo, no, yo no manejo eso. Yo tengo que entregar las pautas, las instrucciones. Espera, hablemos, vamos por partes. Por eso siempre fueron estos minutitos. Eh, disculpen, ¿quién estaba hablando? Iván, ¿cierto? Sí, profesor, Iván. Vale. Sobre lo que tú decías, yo no sé, el plazo, yo entiendo que todo eso desde dirección a usted le fija los plazos para el trabajo. Obviamente no creo que sea de aquí a final de mes, porque sería técnicamente siete, 7 días nomás. Pero no sé realmente ahí, eh, Ya, como les digo, o sea, hay cuestiones que uno no maneja en la parte logística, ¿te fijas? sí, sí entiendo, profesor. A mí en lo personal es que después ustedes reanudan en marzo y ahí tienen, ¿cuándo tienen el siguiente ramo? El Efectivamente, en segundo marzo. fin de semana de marzo, profesor. Ya, ¿y de ahí cuántos ramos les quedan? Ahí ya comenzamos el último semestre, creo que son 4 módulos. O sea, el último semestre de asignaturas. El último semestre del magíster. Ya, y entonces el 2023, primer semestre, de aquí al fin de este semestre, ustedes tienen entonces que estar presentando el trabajo de titulación. Pues si Se me dice que supone es que el una... último semestre del, No, del, del magíster, no, lo que pasa es Profe, que el pero de uno mejor, sí, es que, sí, Iván, sigue. 23 es el trabajo y preparar o sea, presentar el trabajo y defender la tesis. Al menos en el programa aparece así. ¿En qué fecha, perdón? Segundo semestre de este año. Ah, el segundo. Sí, tenemos parejo. Ya, El primer semestre de 2023 son los últimos módulos de clases. perfecto. Y Ya, el es segundo que el semestre, otro día... sí, Sí, dale, entiendo. dale. No, y el segundo semestre el trabajo y la preparación para la defensa después del trabajo que tenemos que ingresar. Ya, ya, me queda claro. Entonces, ya, era lo que pensaba. Al tiro, John. Era lo que pensaba. Entonces, este semestre, ya estamos en el primer semestre, sería entonces para la conclusión, digamos, lo que se denomina periodo lectivo y preparación, elaboración, guía del profesor y todo lo que haga relación con la graduación, entonces en el segundo semestre. Perfecto. Ya. Sí, es que el otro día me habían explicado algo medio difuso, pero ahora me queda más claro. Pero de todas formas, igual voy a pedir esos antecedentes. Lo que pasa es que, claro, como a mí me tocó ahora ver el ramo, estoy concentrado en esto, no cuestión accesoria. John, porfa. profesor, buenas tardes. Buenas Profesor, tardes, John. ¿sabe qué? Yo acabo de ponerle un mensajito a la Eli para ¿Ya? preguntarle qué pasa porque todavía no aparece ninguna información en la plataforma respecto a las instrucciones del trabajo que usted nos va a evaluar en este módulo. Y acabo de revisar nuevamente y no hay en la plataforma no han subido nada respecto de las instrucciones para que usted por favor le diga a Andrés ahí que ¿Sí? vea la forma porque no se está subiendo el material a la plataforma. Ya. Perfecto. De hecho, voy a tratar de ubicarlos cuando hagamos un break, pero yo al menos, por lo menos, siempre he tratado de irles indicando lo que vamos a ver en cada sesión. Pero, pero claro, yo tengo eso entregado hace tiempo, entonces, ya. Cuando hagamos un break ahora, yo voy a ubicar a Eli o a Andrés, ¿vale? Ya, profesor, y la otra pregunta, porque como usted nos Sí, ofreció algunos sí, por grupos supuesto. darnos el tema de trabajo, nosotros queríamos, no sé, pues si
si no tiene algún correo para solicitarle el tema, porque en mi grupo estamos ya conteste en que usted nos proporcione el tema de trabajo. No están muy creativos. No, 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 no. A esta altura del partido no queremos pecar en el tema, queremos que se nos imponga. Claro, van a dejar al pobre profesor pero yo, de parte, miren, también les puedo hacer parte del trabajo también. No, profesor, solo el tema nomás. No, sí, broma. Bueno, por ahí yo les dejé mi mail. O sea, alguno de mis mails les dejé, no sé si es de la universidad, el personal. No hay Rodolfo Garropapa aquí, la intro. Y la tira como por si pasa, no, si no. No, Rodolfo no lo conoce. La Ilina ahí también se ríe, ¿no? No, miren, yo soy un hombre de palabra, yo les dije, si alguien tiene algún problema, me avisa. Eso sí, avísenme con tiempo, porque es una de las cuestiones que me escasea. Buena voluntad, ahí hay varios que ya me conocen y saben que lo que digo es verdad. La buena voluntad va a estar siempre. El tiempo es muchas veces lo que me escasea y no porque yo precisamente no quiera. Eh, a ver, les voy a, les voy a dejar anotado acá el personal, porque el de la universidad a veces se me llena con mucho spam. Ya, denme un segundo. Ya. Ese es el personal. Así que ese lo reviso. O sea, reviso todos, pero ese es uno de los que más reviso, así que ya. ¿Tienes la mano levantada, John? ¿Alguna otra consulta? No, profesor, se me quedó la mano levantada, se agradece. No, te preocupes. ¿Cómo Yelin no aparece el correo? Si recién lo escribí. Qué raro. O No, sea, no. de escribir lo escribí, pero a ver, bueno, no importa, vamos de nuevo. Ya, nuevamente lo estoy viendo, acaba de nuevo. Ahora sí. Vale, ese es el personal, vale, Yelin, vale, John. Ya. Bueno, ahora vamos en mi opinión, sinceramente, algo más importante que el trabajo de evaluación, lo que sí, como yo ya les dije, básicamente va a ser un informe de un tema con las instrucciones que yo les indico en el texto. Es más, de no ser así, como yo elaboré el documento, voy a preguntar si yo mismo si no, si yo mismo lo subo. Porque yo no sé si eso tiene que pasar por visación de algún cuerpo, pero en el fondo yo hice el programa, yo lo armé, y yo hice la actividad, era resultado de aprendizaje, entonces voy a consultar, ahí no sé, yo entregué lo que se me solicitó. Bueno, obviamente como ya hemos estado viendo, la temática de los bienes públicos es una cuestión absolutamente importante, por no decir esencial, dentro de la relación que existe entre la administración del Estado y los particulares. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque obviamente, si nosotros vamos a hablar de empresa y Estado, es de toda lógica saber de quién son los bienes y cuándo los bienes públicos pueden generar precisamente actividad económica, en este caso, para la administración del Estado, que es cada vez menor, pero hoy en día, precisamente por el sistema constitucional económico que tenemos, cada vez existe mayor influencia de esto
respecto de particulares. Por lo tanto, es importante porque incluso a partir de un bien nacional de uso público se puede realizar este nexo entre Estado o administración del Estado y empresa. Por ejemplo, si un adjudicatario en una licitación pasa a ser titular ya de una concesión concreta, ¿cierto? Va a tener un derecho, va a tener derechos de propiedad sobre su actividad, sobre los productos que se generen en algunos casos, eh, a raíz de las labores que desempeñe, y otras obviamente se las va a entregar a la administración del Estado, pero a cambio de esto va a tener una retribución pecuniaria. Eso nos demuestra entonces cómo a partir de este nexo, esta división es importante, y también es súper importante entender que existen bienes nacionales o públicos, y por otro lado la titularidad de los bienes muchas veces es una cuestión compleja, y por eso, como vimos en la clase pasada, les mostraba también cómo existe una suerte de administración de distintos bienes, que podría decir, lo voy a decir de manera general, bienes fiscales o públicos, que la nomenclatura clásica o tradicional, y también observamos cómo distintos órganos de la administración administran a estos. Y esto es algo que, en mi opinión, debería enseñarse de otra manera. Cuando nosotros nos enseñan bienes, ¿cierto? Generalmente se estudia bienes en derecho civil, primero, segundo año, ¿cierto? Pero se enseñan los bienes de una óptica privada. Y ese es el gran error, porque entender a los bienes de la óptica privada nos priva, eh, valga la redundancia, del conocimiento de lo que se diría la teoría de los bienes. Y si nosotros observamos, alguien con toda lógica puede decir un día, oye, esta es una estructura municipal, es mixta, es privada, esto es una corporación municipal. Aquí se genera el fenómeno de la huida del derecho administrativo. Entonces, en mi opinión, bienes debería enseñarse como una teoría general de los bienes, es decir, bienes privados, mixtos y públicos. No solamente pasar los bienes según la regulación del Código Civil, es una opinión. Y la idea de la enseñanza del derecho que cada vez vaya avanzando. Porque si ustedes se fijan, nosotros nos queda súper claro, y sobre todo a quienes se dedican al área privada, cuando es un bien corporal, incorporal, mueble, inmueble, ¿cierto? Pero siempre la lógica de la transacción privada. Pero, por ejemplo, puede existir una concesión, ¿ya? Que en estricto rigor también, si algunos lo quieren hacer equivalente a un derecho, si bien sabemos que es un acto administrativo, si alguien usa una lógica privatista diría es un derecho, por lo tanto sería un bien incorporal. Pero precisamente en el ámbito del derecho administrativo hay una gran discusión para hacer una diferencia entre la concesión, el permiso y la autorización, que son cosas muy importantes y que veremos luego. ¿Se fijan? Por otro lado, existen ciertas figuras de asociación pública-privada que ya superan las clasificaciones, insisto, que están bien, pero es incompleto entender bienes sin bienes mixtos, bienes públicos, sin la existencia de la asociación pública y privada, porque hay bienes que no son privados y no por eso son cosas, ¿cierto? Cosas y bienes son cosas distintas. Por eso ahora yo me estoy haciendo un poquito cargo de entender que hay bienes que se analizan de una óptica pública, ¿cierto? Bueno, ya hemos visto entonces la clasificación doctrinaria de los bienes públicos, públicos naturales, públicos artificiales y públicos con régimen especial. Y los bienes especificados naturalmente ya los indicamos, los delimitados artificialmente también, básicamente son vías de desplazamiento en términos muy amplios, ¿cierto? Y bienes con regímenes especiales, donde hay discusiones, donde hay distintas cuestiones al respecto, como son las minas, los glaciares, que también generan discusión, porque no existe una ley de glaciares, no obstante, existir al menos, si no he perdido la cuenta, al menos 15 intentos de ley de glaciares propiamente tal. Bueno, dentro de los bienes de la organización de la administración central, vimos que principalmente tenemos en primer lugar claramente bienes nacionales, ¿cierto? Eso es algo que ya explicamos,
Después también tenemos el MOP, vivienda de urbanismo, pero quien rige el destino principal de estos bienes es bienes nacionales, sin perjuicio de otros órganos administrativos como el MOP, como el MIMBU, como la Subsecretaría para Fuerzas Armadas, de Frontelo, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, y también podemos ver que como órganos descentralizados, y más específicamente como ciertas autonomías constitucionales, tenemos en primer lugar los gobiernos regionales, que son los encargados de administrar. A ver, aquí no confundamos, y quiero ser preciso en esto, porque todavía los cuerpos normativos no están ordenados. No es lo mismo, algunos dicen, es obvio, profe, sí, pero no cuesta nada hacer ciertas precisiones. A ver, una cosa es el gobernador regional, hoy en día es decir, la gobernación regional, es decir, símil al ex intendente, ex intendencia, y otra cosa es el gobierno regional o GORE, ¿ya? El GORE está compuesto, como sabemos, por el gobernador regional, quien lo preside, quien es el órgano ejecutivo unipersonal del gobierno regional, pero de manera contigua se encuentra el Consejo Regional, o CORE, compuesto por consejeros regionales. En síntesis, el gobierno regional es una autonomía constitucional, y esa autonomía constitucional lo que hace es velar por la administración de la región, ¿ya? Ese es el rol. No obstante, yo siempre he criticado que se le diga gobierno regional, cuando en estricto rigor no es gobierno, es administración. O sea, hilando muy fino, que es obviamente por eso que estamos estudiando y haciendo un magíster, ¿cierto? Entre otras razones. De inmediato, Iván, dame un segundo. Por lo tanto, si hablamos de gobierno regional, debemos entender que el gobierno regional administra la región, y administrando la región está compuesta por dos órganos. Uno ejecutivo, unipersonal, que ya no es el intendente, que figura que desapareció, y ahora es el gobernador regional. Tampoco me gusta el nombre, porque la gente todavía se confunde un poco con el gobernador. ¿Se acuerdan? El gobernador que antiguamente correspondía, es como el delegado presidencial provincial hoy en día, porque el gobernador se encargaba de las provincias, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces el órgano ejecutivo unipersonal, gobernador regional y el órgano colegiado llamado Consejo Regional, se abrevia CORE, compuesto por consejeros regionales. Ambos en conjunto conforman al gobierno regional. Luego, a nivel local, y te doy la palabra de inmediato, Iván, nosotros nos encontramos con las municipalidades, que son aquellas corporaciones autónomas de derecho público, tal como lo dice el 118, la Carta Fundamental, que lo que buscan es, entre muchas funciones, es administrar la comuna, agrupación de comunas, para lo cual son competentes, ¿ya? Entonces, de lo dicho anteriormente, se entiende cómo muchos de los bienes, y dentro de los bienes encontramos también fondos públicos, le corresponde administrar al gobierno regional, como también a la municipalidad, como también ciertos bienes inmuebles también le corresponden al gobierno regional, y otros le corresponden a las municipalidades, que ustedes saben que muchas veces realizan, incluso a veces para no desprenderse de la titularidad del dominio, como datos, por ejemplo, con alguna, incluso con otros órganos públicos o con alguna universidad, con alguna organización deportiva. Y con esa organización deportiva, por ejemplo, incluso permiten utilizar espacios no empleados. Ciertas zonas, ciertas áreas, por ejemplo, a veces incluso se hace una suerte de convenio. Perfecto, usted va a poder disponer de este inmueble, voy a inventar 10 años, pero a cambio de eso, su obligación es mantener el prado en perfectas condiciones, que haya habilitadas canchas de básquetbol o de baby fútbol, estoy inventando, pero también estoy
acordándome un caso bien concreto de una municipalidad y bueno, y después de cierto tiempo analiza la renovación o no del contrato pertinente. En otros casos, también sin desprenderse de la titularidad, se le entrega a otra entidad pública un inmueble, por ejemplo, para que instale oficinas, y después de cierto tiempo se le puede reanudar o se puede prorrogar la extensión del contrato. Entonces observamos cómo toda la teoría de los bienes públicos no está regulada y podemos encontrar múltiples ejemplos. Pero para estos efectos, cuando hablamos de la administración, vimos a nivel central y a nivel interior, es decir, dentro de las regiones, aquí encontramos dos grandes órganos, que es el gobierno regional y por otro lado las municipalidades en su comuna o agrupaciones de comunas. Con algunos ejemplos ahí del caso. Iván, por favor. Gracias, profesor. Sí, lo que pasa es que quería hacer más que una pregunta, un comentario al respecto Sí, de esta por facultad supuesto. que tiene sobre los bienes que son los bienes que son públicos respecto a la delegación, porque, por ejemplo, las municipalidades efectivamente tienen la administración de tales bienes, según la ley 18.695. Sin embargo, en el caso de que un bien que sea municipal, por ejemplo, un bien inmueble específicamente, Claro, en el caso de que uno tenga que pedir la restitución, la municipalidad carece de toda facultad para aquello y tiene que oficiar a la delegación. Sin embargo, la delegación... perdón, Iván. Cuando Sí, hablas de sí, delegación, no estás hablando de la figura administrativa de realizar una delegación, estás hablando de la delegación presidencial regional. ¿A eso te sí, refieres? sí, lo que era Ah, de ya, la ex ya. gobernación, claro, porque por ejemplo, Exacto, es que yo una estaba municipalidad pensando que tiene... tú estabas hablando de atribuciones delegadas. Ya, perfecto. Exactamente, es decir, nosotros tenemos la administración de un bien inmueble. Por ejemplo, una municipalidad tiene la Exacto. administración de un bien inmueble. Y a Mm. través de un acto administrativo se pide el reintegro por, no sé, se invalidó el acto que la dio o no tenía, no estaba fundamentado según derecho, entonces hubo un mal acto administrativo, entonces se tiene que pedir la devolución. Y esa devolución, las municipalidades no tienen, por ejemplo, ninguna facultad para pedir la restitución. Y esa restitución, por ley, la debiese hacer la delegación. Es decir, las municipalidades tienen que oficiar a la delegación para que solicite la restitución de un bien municipal. Y, Exacto. esta cuestión es un trámite súper engorroso porque políticamente muchas veces las delegaciones, como son entes políticos, retrasan Así el es. tema o necesariamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque se han presentado igual recursos de protección, he visto yo, donde dice que la delegación inmediatamente a través de una resolución puede pedir la restitución con auxilio de la fuerza pública. Pero las cortes nos han Que, negado todo ese tipo, las rechazan. O sea, si presenta una persona un recurso de protección, lo va a ganar y la delegación no va a poder pedir la restitución en los pocos casos que se hace y va a tener que iniciar una acción que es una acción de posesoria. Y esa acción posesoria es la que nunca se presenta. O muy difícil, porque como es un tema político, exacto. entonces un poco es leche a muerte esta cuestión. No, y aparte, seamos sinceros, otro tema es preséntala y como es tramitación civil, la demora es gigante. Además, entonces, cuando hablamos justamente de la facultad que tiene, y por eso me acordé de la delegación, sobre todo Y con por los eso bienes yo no la cité todavía, públicos. precisamente, qué bueno que te adelantaste porque esto nos va a ayudar a ejemplificar un poquito más lo que decir. Disculpe, Iván. Sí, eso era. Entonces, como se justamente hablaba de eso, usted, profesor, me acordé de este caso, de las facultades que tiene, pero estas facultades un poco están limitadas por la voluntad política y también, justamente, como usted señalaba, cuando es una acción posesoria, que ya es regida por el Código de Procedimiento Civil, se vuelve súper lato. Se vuelve lato, se vuelve... y cuando lo hace de oficio a través de una resolución, la Lata y delegación latero. lata y latero, exactamente. Y a través de una resolución con fuerza pública, recurso de protección, y la Corte absolutamente lo va a declarar, va a acoger el recurso de protección. Entonces, es un poco esta facultad que tiene la delegación, sobre todo para las municipalidades, porque yo trabajo en una municipalidad, es súper cero Me aporte. quedó claro. Esta
esta atribución debiese ser directamente de las municipalidades, porque que tengan esta facultad justamente para pedir las restituciones, que la tengan que solicitar, y si políticamente uno está pidiendo, no sé, me imagino, independiente de lo que ocurra ahora, pero si es de la misma, del mismo partido político, de la gobernación o de la delegación, cero, no va a pasar nada. Entonces, esta atribución es un poco, de repente, hasta contraria a derecho, siento yo. Bueno, para todo el curso Fue, lo que plantea... ¿Ah? fue más bien una crítica que un comentario, No, súper profesor. bien, súper bien. No, porque es una crítica eh, muy bien planteada, como digo yo, no venenosa, porque me carga cuando la gente actúa de esa manera. No, que tu crítica es como objetiva, apuntando precisamente a mejorar el funcionamiento más que trabarlo. Entonces, está bien. La crítica, yo siempre digo, tiene que ser constructiva. O sea, la crítica destructiva no, pero en este caso no. Tu crítica es perfectamente válida y es también un comentario y es buena tu observación porque tocas varios puntos que precisamente, a ver, tenemos claro que esta asignatura es bastante amplia y precisamente esta conexión nos puede llevar a hablar de múltiples cosas. Y aquí, si ustedes me dicen, profesor, ¿en qué área del derecho administrativo situamos lo que está hablando Iván ahora? Ojo, nos traspasamos un poco a lo que sería organización administrativa chilena, ¿ya? Y de eso, dentro de esa organización administrativa chilena, nosotros nos encontramos con una cuestión muy particular. Mucho tiempo se decían que los intendentes debían ser elegidos de manera democrática por la ciudadanía, o al menos porque eran parte de la región, porque eran ellos los que en definitiva debían ser representados o no, ¿cierto? Y era de toda lógica. Pero claro, eh, el asunto es que de esta manera se impide o se hubiera impedido, si se reemplaza solamente el intendente y se deja la gobernación, de que la administración central o derechamente el gobierno pudiera tener injerencia inmediata y directa, como antiguamente ocurría con el intendente, en la región. ¿Se fijan? Porque los gobernadores regionales actualmente son elegidos por la ciudadanía democráticamente, ¿cierto? A través de las elecciones correspondientes. Y es la primera vez que existen, entonces ya han habido múltiples problemas, precisamente a veces de mala comprensión o de error, entendiendo que hay duplicidad de funciones que a veces le corresponde al delegado, otra vez al gobernador, en fin. Esa es una primera cosa. Luego nos encontramos directamente con la figura del delegado presidencial regional, que es una suerte de intendente aminorado en algunos aspectos, porque convive con otra autoridad a nivel regional, pero como bien dijo Iván, el delegado presidencial es directamente político, porque ¿quién lo escoge? O sea, perdón, ¿quién lo designa? No lo escoge. Es el presidente de la República, es un funcionario de su exclusiva confianza. Y el estatuto de regulación de lo que es la DPR, ¿cierto? Es particular, tanto así que ya se está buscando y propugnando su eliminación directa, algo que muchos entienden que es no necesario, sino imperativo, que se elimine esta figura. Y aquí hay un ejemplo precisamente de lo que plantea Iván, de cómo a veces existen ciertas situaciones que lejos de destrabar problemas o lejos de hacer más ágiles o de generar mayor no, ni vértigo, velocidad, no, conformémonos, en la actuación de la administración, se generan verdaderos obstáculos, ¿ya? Porque lo que dice Iván es bastante lógico. Si bien corresponde a la administración de estos bienes, perfecto. Si, por ejemplo, a través de ya
todo el procedimiento pertinente, la dictación de los actos administrativos pertinentes, el decreto alcaldicio, en fin, se le entrega un inmueble a otro, bla, 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 pero dije entregar, no dar, ¿cierto? Se entrega. Claro, luego, por ejemplo, se necesita, como se dice en buen chileno, de vuelta el inmueble. Lo lógico es que se dicte obviamente la restitución si corresponde a derecho, con el acto administrativo correctamente motivado, ¿cierto? Para que se vuelva a disponer de él de la forma que corresponda. Pero esto de que en el fondo se requiera la venia de la delegación presidencial regional, les aclaro para que no se confunden con la figura de la delegación, ya que es una técnica administrativa, en este caso, lejos de generar mayor celeridad, genera mayor complejidad. Y precisamente, veamos las situaciones prácticas, que es en lo que yo, en mi curso y al menos en esta sesión, en lo que he buscado, al menos en lo posible, todas las sesiones que hemos tenido, lo práctico y obviamente lo teórico siempre tiene que existir. Observamos que no es tan simple esto, porque fíjense, perfecto, necesitamos este inmueble porque ya, quizás les pasó Iván, ¿cierto? Tienen un inmueble para determinado fin, lo están usando para otro, o no lo han mantenido bien, que son las cuestiones típicas, o eh, lo dejaron botado, o lo han ocupado terceros, en fin. O derechamente lo han destruido, han utilizado algunos elementos, terceros, en fin. Eh, lo lógico es, y precisamente para una salvaguarda del bien público, es que quien prestó la autorización, estoy diciendo autorización en términos amplios, ¿ya? A su vez sea quien pueda disponer que se restituya tal como se entregó. ¿Se fijan? Porque vamos ahora a los problemas que decía Iván. Porque efectivamente, al ser la delegación presidencial regional de carácter político, primero, decirle a algunas personas, abandonen el inmueble, no es algo que políticamente va a generar réditos, ¿cierto? Por lo tanto, esas figuras se evitan, y sea el órgano que sea, se evita, ¿ya? Luego, la tramitación. Tienen un montón de cuestiones y también depende de la región. Más encima de los tiempos que estamos viviendo, donde hay bastante convulsión. Entonces, estar preocupados de dar la autorización, bueno, queda por allá. Puede ser caldo de cultivo para otro problema. Entonces, finalmente lo hacen cuando estiman. ¿Se fijan? Entonces, lo lógico sería que esa atribución se apruebe en la municipalidad. Ojo, sin perjuicio de que cada vez suena más fuerte la idea de que esta institución incluso desaparezca. ¿Se fijan? De manera tal que existan solo las gobernaciones regionales, que es una cosa, y el gobierno regional, que es otra. ¿Se fijan? Vamos a ver qué pasa. Puede que se siga manteniendo o que le dé más atribuciones, se las disminuyan, en fin. Pero tu ejemplo es bien bueno y nos muestra en la práctica precisamente cómo en estas materias, cuestiones tan simples como administrar un bien, ¿cierto? O generar algún tipo de contrato respecto del bien eh, público puede generar múltiples problemas. ¿Mm? Gracias por el ejemplo, Iván. Bueno, luego, entonces nos corresponde hablar de técnicas de intervención administrativa, que algo yo ya he insinuado, la intervención administrativa es una institución del derecho administrativo que lo que busca es que la administración, a través de los órganos que le compete, lleven a cabo actividad administrativa, pero dentro de los márgenes que la norma les autoriza y mediante el ejercicio de las potestades administrativas que, de las cuales disponen y éstas sean ejecutadas o aplicadas de la mejor manera posible, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿ya? Bueno, dicho eso, podemos observar que la intervención administrativa
básicamente se refiere principalmente con la publicación, ¿cierto? Y aquí tenemos que referirnos a esta suerte de declaración previa y global de la publicación del sector del que se trate, ¿ya? Y aquí nosotros nos encontramos precisamente con una figura que es el título de actuación que va a poseer la administración en esta materia. ¿Se fijan? En síntesis, a través de la publicación, la administración puede ejercer las potestades que le corresponden llevar a cabo en esta materia. Si esto es público, bueno, y yo necesito desafectar un inmueble, como veremos más adelante, llevaré a cabo ello a través de la potestad pertinente. Si yo necesito realizar una actuación, ahora a la inversa, que es opera, se podría decir, que no está dentro de la publicación, voy a utilizar una herramienta de la publicación que es la potestad expropiatoria respecto de un inmueble privado. El inmueble en ese caso es privado, ¿cierto? Pero yo utilizo una técnica pública que es la expropiación, eventualmente para que ese bien, porque busca satisfacer una utilidad pública, es necesario para la construcción, supongamos, de una doble vía, que sería un bien nacional de uso público. ¿Se fijan? Y ahí habría un cambio de calidad de, de la esfera privada, pasaría a ser parte de la esfera pública. ¿Se fijan? Y por eso acá les digo, en síntesis, la publicación, porque muchas veces se habla de la publicación de manera poco clara. Lo importante es que tiene por objeto la transformación de los bienes, perdón, que pueden tener otra naturaleza, en bienes que sean de dominio público. Y a su vez, como todo bien, al ser público, ya no es una cuestión simple como materia privada, porque el privado obviamente se va a interesar que su bien sea correctamente administrado. Hay que hacer un bien público, también hay que determinar normativamente quién va a tener a cargo la administración. En síntesis, la publicación busca transformar o adaptar bienes que no son de carácter público a tener ahora el rol o la característica de ser de propiedad o de dominio público, como se dice. ¿Se fijan? Y luego, aquí viene la otra parte que es súper importante porque esto precisamente explica también un poco lo que decía Iván. Viene lo otro que es tanto más importante. Una cosa es la titularidad del dominio y otra cosa, ya estamos hablando de bienes públicos, ¿cierto? ¿Quién los administra? Y alguien va a decir, bueno, tal órgano. Yo siempre lo he dicho, es muy fácil escribir un texto, pero el texto muerto o desnudo, si no tiene una aplicación o un conocimiento de su aplicación, es bastante poco lo que nos ayuda. Porque luego esa ley hay que hacer la práctica. Ok, lo administra tal entidad administrativa. Perfecto. Ahí va a venir toda la problemática que si no está bien regulada, o eventualmente sí, lo administra, pero tiene que pedir una autorización a tal entidad. Puede administrar, pero no puede usar fuerza pública. Estoy hablando de puros supuestos, ojo. Entonces, fíjense que no es menor porque después la misma ley, y a todos, yo creo, en el ejercicio de la profesión, sobre todo quienes la ejercen y a quienes no también, que se pueden dedicar a otras áreas, pues observar que a veces cuando nos dicen que eso del sentido natural y obvio, o cuando la ley es clara, cada vez observamos que las leyes y las normas son menos claras, y también cada vez observamos cómo las normas eh, no abarcan a veces ni un tercio de los supuestos que deberían resolver. Y uno termina resolviendo a través de interpretación sistemática de distintas materias. ¿Se fijan? Muchas veces no, es súper difícil, sobre todo en el ámbito del derecho público, interpretar o resolver una situación con un artículo o con un párrafo, sino que muchas veces tenemos que hacer construcciones. Es más, para quienes trabajen dictando actos administrativos, generando actos administrativos,
no basta que citen, no, es que el artículo tanto dice esto. Eso ya no va inmediatamente a tener problemas exactos de motivo. Y van a tener que motivar tanto jurídicamente, es decir, poner todos los artículos, todas las normas, y como fácticamente, es decir, indicar los razonamientos de cómo se arriba a una decisión. Entonces, esto nos demuestra cómo la temática de la administración, así como la sesión pasada vimos que la temática de la fiscalización es complejo dentro de la administración. La administración, el componente económico es súper importante, porque podemos observar que en virtud de mala administración o de una administración mal llevada se pueden estar afectando distintos recursos públicos o también, si se necesita empezar a concesionar, claramente se va a generar una actividad económica muy importante respecto de ese bien. Y obviamente en la administración de ese bien está la obligación también de la administración de fiscalizar que ese bien sea correctamente eh, empleado. ¿Mm? Pues bien, algunas de estas técnicas son el procedimiento concesional o el procedimiento autorizacional, propiamente tal. Bueno, veamos un poquito, después de esa explicación, algunas ideas. Básicamente, la publicación lo que se busca es impedir que los bienes públicos, fíjense, por un lado dijimos que lo que busca la publicación en el fondo es atraer bienes privados al dominio público, o dar, o transferir. Y ahí les di el ejemplo que es muy lógico de verlo, es a través de la expropiación, ¿ya? Pero fíjense que la expropiación tiene que tener un fin, utilidad, causa pública, en fin. Pero básicamente lo que importa es que esta utilidad pública exista y ese bien sigue teniendo naturaleza pública y es más, se busca para la satisfacción de intereses generales, ¿ya? Pero también la publicación lo que busca es que bienes de naturaleza pública se fuguen hacia el orden privado. Pero ojo, esto también pasa cuando hay desafectaciones en muchas veces inmuebles, ¿ya? Bueno, esto puede pasar con el caso de las minas, ya vimos que en un comienzo el dominio inalienable, imprescriptible, etcétera, le corresponde al Estado, pero observamos como la concesión minera y una de las eh, fuertes actividades industriales en Chile es la minería y por el sector privado, puede decir referencia con esto, también el tema de las aguas, ¿cierto? Sobre todo cuando hay un verdadero mercado de las aguas, hay derechos consultivos, no consultivos, y en este caso ya observamos que no es una riqueza nacional en el sentido público, ¿ya? Porque hay, como les digo, extraír el agua o el mineral pasa a ser un bien de libre tráfico, ¿ya? Que se va a transar en el ámbito privado, ¿ya? Ahora bien, esto no implica que previamente no se haya reconocido que de forma previa tenía naturaleza pública, ¿ya? Pero eso también nos tiene que explicar que si bien en algunos casos derechamente hay transferencia, por ejemplo, de un bien de público a privado, en algunos casos ese bien no deja de ser de naturaleza pública, sino que, por ejemplo, en virtud de una técnica de intervención administrativa como es la concesión, se permite su explotación excluyente y privativa por un tiempo determinado o particular, ¿cierto? Para que pueda beneficiarse ese titular y a cambio el titular tiene que entregar un servicio principalmente, o puede ser un bien, pero un servicio principalmente, de interés general, como sería el proveer del servicio de vías, de carreteras, ¿se fijan? Para la ciudadanía, ¿ya?
ahí hay un ejemplo. Entonces, podemos observar que la publicación lo que busca básicamente es la integralidad del dominio público o evitar una fuga que lo afecte de gran manera o a la inversa, engrosarlo a través del ingreso de bienes privados al ámbito público. ¿Ya? Claramente aquí observamos cómo la relación que puede haber entre la administración del Estado y la empresa, los particulares, es bastante amplia. En primer lugar, uno de los principales procedimientos es el concesional, precisamente. Y aquí claramente hablamos de concesiones, y aquí debemos tener en claro que para poder primero entregar en concesión hay que ser titular del bien, ¿ya? Y en este caso, luego de que existe esa posibilidad, la administración puede reservarse esta potestad de entregar la o de dictar el acto administrativo propiamente tal que permite la explotación de este bien nacional de uso público, como indicamos, que precisamente es la concesión. Y vamos a ver que concesión y autorización son cosas distintas, ¿ya? Bueno, y como yo les decía, muchas veces ocurre que, sobre todo en órganos con poca tecnificación o desconocimiento, se les olvida que, aunque sean titulares del dominio y que ahora hayan entregado una concesión de un bien, ahora voy a hablar directamente de concesión de un bien a terceros, no pueden obviar el rol fiscalizatorio que le corresponde, precisamente para salvaguardar el bien y para poder supervigilar de que ese bien, aunque esté concesionado, se está empleando para los fines para los cuales este estatuto, digamos, jurídico que se llama concesión en el acto de adjudicación, ¿cierto? Debe respetarse íntegramente y por ende se tiene que fiscalizar que el concesionario lleve a cabo y cumpla con el rol para el cual a través del proceso de concesión, ¿cierto? Obtuvo esta concesión, ¿ya? Y aquí hablamos de verdaderos derechos reales administrativos, como se ha planteado respecto del regulado, ¿cierto? Y frente a él hay deberes que se le impone, ojo, tanto al titular de la concesión como igual manera al órgano que concesiona. En algunos casos, estos deberes vienen impuestos directamente por la ley. En el caso de la administración, principalmente la ley, o incluso puede ser de un órgano, de un acto infralegal, acto administrativo, una norma infralegal que se conecte precisamente con la ley, y en otros casos puede venir también de este estatuto jurídico que nace con la concesión, ¿ya? Y estos deberes, ahora, porque el concesionario, no, como yo algo les expliqué, no solamente tiene obligaciones, también tiene deberes. Y esos deberes, a su vez, es muy fácil, ¿cierto? El concesionario va a ejercer sin problema los derechos. El problema son los deberes. Y los deberes son sobre los cuales la administración debe fiscalizar de la mejor manera posible. Y si ustedes ven en la práctica, muchas veces se entrega la concesión y a veces la entidad licitante, como dice la 91886 y el reglamento de la misma, como que se olvidan, ¿se fijan? Adjudican, o sea, licitan, adjudican y no fiscalizan a veces. Algunos sí, algunos fiscalizan muy bien. Pero eso es algo que ustedes en alguna asesoría, alguna consultoría tienen que explicar. La fiscalización tiene que ir por parte del órgano que concesiona, por la entidad licitante, ¿ya? Bueno, pero precisamente, como decía, ahora, cosa distinta es la autorización. Fíjense bien, la autorización, básicamente hay dos grandes teorías. Según una, yo puedo llevar a cabo mi actividad económica porque yo previamente tengo el derecho, por ende, simplemente yo no puedo ejercitarlo mientras no cumpla con los requisitos que me autoricen la realización de tal actividad, ¿ya?
Primero voy a explicar de manera muy precisa las dos grandes teorías. Otra postura indica que no existe absolutamente ningún derecho, sino hasta cuando se cumplen con los requisitos que entrega el sistema jurídico, y una vez cumplidos estos requisitos, una vez satisfechos, en ese caso recién nace el derecho a llevar a cabo mi actividad económica. ¿Se fijan? Si yo no tengo un permiso para llevar a cabo, yo por ejemplo no tengo una patente X para realizar tal actividad económica, eh, algunos dicen, perfecto, aquí les explico las dos teorías. Usted tiene su derecho, y es más, podemos decir perfectamente. Bueno, hay varios argumentos, uno en otro sentido. Pero algunos pueden decir, usted tiene su derecho, pero no lo puede ejercitar porque todavía no cumple con tales requisitos, entre ellos, pagar la patente, dar inicio a actividad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otros van a decir, sí, usted no tiene el derecho, lo va a tener siempre cuando tenga la patente o tenga esto, otro. ¿Ya? En la práctica, si nosotros vamos, el artículo 19.21 de la Constitución nos autoriza a desarrollar cualquier actividad económica. Entonces yo podría decir que yo ya tengo, al menos potencialmente, ese derecho. Ahora tengo que buscar cómo plasmarlo. Y por ende, precisamente el 19.21 autoriza, como ya lo hemos estudiado latamente en las varias sesiones, tiene precisamente la indicación de cumplirse las normas que regulen la actividad y también no vulnerar las restricciones que el 19.21 inciso primero indica, ¿cierto? Pues bien, ¿eso qué significa? Que la autorización es un acto administrativo en virtud del cual, cumpliéndose los requisitos, y aquí ya, en términos prácticos, dará lo mismo si se dice se tiene el derecho antes o se tiene después, se permitirá la ejecución porque se levantaron los obstáculos que impedían el ejercicio o bien que eran necesarios para que naciera mi derecho a desarrollar esa actividad económica. Por ejemplo, en una actividad económica que es susceptible de impacto ambiental, yo no voy a poder ejercerla si no ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea por día o EIA, según corresponda. ¿Se fijan? En ese caso hay un ejemplo muy claro y se ha entendido también que en el ejercicio del artículo 19.21 yo puedo llevar a cabo cualquier actividad económica, pero eso no implica vulnerar o efectivamente generar situaciones que pueden vulnerar fuertemente el ambiente. Miren lo que pasó con Dominga, que finalmente se presentaron 12 reclamaciones y el proyecto se rechazó. Y los argumentos fueron bastante contundentes y bueno, son las reglas del juego. Es decir, la síntesis de que ahí se ejemplifica bien que no se levantaron en términos amplios de teoría en teoría de derechos públicos en el ámbito económico, no se levantaron los obstáculos pertinentes para poder llevar a cabo la actividad ambiental, la actividad administrativa o la actividad económica, la actividad económica, perdón, más específicamente. ¿Se fijan? Por lo tanto, el proyecto se rechazó. Entonces, perdón, no confundamos concesión con autorización. La concesión es el acto que le entrega a una persona la posibilidad de explotar privativa y excluyentemente un bien nacional o público, obteniendo, con toda lógica, beneficios de carácter pecuniario a cambio de la entrega de la satisfacción de un interés general. En cambio, la autorización es un acto administrativo, pero que tampoco, ojo, perdón, en la concesión, recuerden que la concesión también va a tener una duración de tiempo, por regla general. En cambio, la autorización es un acto de efecto inmediato que genera la posibilidad de que la persona que ya tiene el derecho a, o que quiere constituir al derecho, según cuál sea la postura que ustedes esgriman, va a poder llevar a cabo su actividad económica. ¿Se fijan? Son cuestiones distintas. Y otra figura que aprovecho de comentarles que es distinta y que se confunde muchas veces son los permisos. Un permiso en estricto sentido es un precario administrativo que genera la posibilidad de que alguien realice una actividad en un bien público que por regla general no está destinado a hacer esa finalidad. Por ejemplo, se realiza en una avenida principal una carrera de
una maratón, no, una maratón no va a ser, ¿eh? Bueno, una carrera, una actividad musical, un concierto, se utiliza. ¿Por qué? Porque no está destinado habitualmente, y en ese caso, ese permiso lo que genera es la posibilidad de llevar a cabo esa actividad en el tiempo, momento y determinada. ¿Se fijan? Podríamos decir que de menos a más, primero está la concesión, después la autorización, después el permiso. ¿Se fijan? El permiso no es un derecho en sí propiamente tal, pero sí autoriza a realizar la actividad bajo el cumplimiento de los requisitos que se indica. La autorización, a mí, me engrosa mi patrimonio y permite que yo pueda llevar a cabo la actividad económica que tengo pensada. ¿Ya? Luego observamos que la afectación es una técnica de incorporación de bienes al ámbito público. ¿Ya? La afectación es también una expresión de la publicación y básicamente es una actuación administrativa a través de la cual se determina la calidad de público de un bien. Y por ende, al ser público, queda excluido de la libre contratación que se pueda llevar en el área privada. ¿Se fijan? La afectación, entonces, consiste en revestir y cambiar el carácter de privado de un bien para ahora tener el carácter de público, de esta manera quedar exonerado de la posibilidad de ser objeto de transacción privada. ¿Ya? Luego, podemos ver que hay varios tipos de afectación. Afectación realizada por ley. Esto es bastante simple. Una ley determinará, y así lo ha indicado, como bienes públicos una categoría concreta en atención a las cualidades determinadas que se indiquen. La afectación ahora también puede ser por un acto de carácter singular, ¿ya? Por ejemplo, esta puede operar respecto de bienes concretos, particulares, ¿ya? Y que tienen que ser concretamente señalados, porque de esa manera se los singulariza. De esta manera nos encontramos con tres tipos de afectación. Y esta cuestión ustedes la pueden haber escuchado, otras veces no, cuando muchas veces se genera el efecto inverso, que es la desafectación. Aquí estamos hablando de la afectación. Y esta puede ser expresa, tácita o implícita, o bien presunta. En el primer caso hablamos de la afectación expresa, en cuyo caso, por un acto administrativo explícito, un órgano de la administración indica no la intención, sino que la determinación de incorporar un bien específico al uso público. Y ahí vemos claramente el tema de las expropiaciones, ¿cierto? Porque muchas veces se requiere que ese inmueble se expropie, por ejemplo, para construir una doble pista, para construir, por ejemplo, edificios públicos, para realizar o para construir, por ejemplo, un ELEAM, un cuartel policial, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, ahí nos encontramos con fines específicos de uso público, no de uso privado. En este caso, no, la afectación no guardaría coherencia con esta figura, ¿ya? Luego le doy una afectación de carácter implícito, o como les decía también tácita, que básicamente se deriva de la existencia de actos administrativos dictados con una finalidad distinta. Puede que en definitiva un acto que es privado se empieza a, a raíz de ciertos usos y ciertos pagos, finalmente se termina entendiendo que ese acto en definitiva deja ya de ser privado, que se publificó, ¿ya? Y se fueron dictando actos en el cual actos administrativos que a su vez no eran impugnados por el ciudadano, se fue generando una situación y, ojo,
algunos casos, después por desinterés, porque también mantener un bien, y dependiendo del bien que sea, puede ser muy complejo, finalmente se termina entendiendo que ese bien ya es público y no es privado. Puede pasar. O en algunos casos, cuando alguna persona de manera más simple realiza, no voy a decir una donación, porque vienen todos los procesos normativos que corresponden, pero muchas veces sí busca o permite eh, que se emplee para determinados fines un bien. Ya. Eso no tiene ningún problema, salvo cuando después aparecen los herederos. Eso se lo digo, en la práctica pasa. Ya. La afectación presunta, en este caso, hay ciertos actos, ciertos hechos, que en verdad no llevan especificada una manifestación de adscribir un bien a un determinado destino, pero sí permiten que se vinculen a un uso público, ¿ya? O sea, no se especifica un destino del bien, pero ese destino será público, ¿ya? En este caso se va a entender que hay una afectación presunta, y aquí tenemos el caso del artículo 26 de la orgánica del MOP, que dispone que todo camino que hubiera estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido. Es decir, todo camino que está o ha estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o bien que haya tenido. Aquí lo dice claramente, por eso se entiende afectado presuntamente ese camino. Porque puede que efectivamente sea privado, pero ha estado destinado a un uso público, ¿ya? Hay una presunción al respecto, y por eso, bueno, habrá que ver si discutir o no discutir la afectación, ¿ya? Bueno, el artículo 24 también del mismo cuerpo normativo indica que se considerarán caminos públicos para los efectos de la ley las calles o avenidas que unan caminos públicos, ahí es como un poco impreciso, declaradas como tales por decreto supremo. Es decir, aquí, fíjense, el rol del presidente de la República, porque efectivamente en virtud del 32 número 6 podemos dictar decretos supremos. Entonces, en virtud de la dictación de decretos supremos, nosotros podemos observar cómo podemos considerar, no es que sean caminos públicos, sino que porque un decreto supremo que tal inmueble, porque es un inmueble, tiene tal calidad, habrá que analizar, como se dice, si hay una declaración en este sentido. En este sentido podremos determinar cuando estamos en presencia de un camino público, ¿ya? Sobre el tema de los caminos, avenidas, calles internas, privadas, es un largo tema a discutir, por eso aquí yo les dejo plantear las cuestiones que son importantes para los efectos de nuestra sesión, que ustedes sepan que existe no solamente la desafectación, sino que la afectación como una expresión de la publicación, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con la concesión de uso de bienes de dominio público? Ya algo he adelantado, pero quiero ahora hacer algunas precisiones en cuanto a concesiones propiamente tal. Básicamente, la concesión es el modo normal, habitual, a través del cual la autoridad entrega títulos de ocupación sobre bienes demaniales, ¿cierto? La concesión es el mecanismo habitual, el mecanismo continuo en virtud del cual se establecen entonces las posibilidades de que el interesado, una vez que quiera llevar a cabo la explotación de un bien nacional o público, pueda ser eh, ungido, se podría decir de alguna manera, con la calidad de adjudicatario y específicamente de concesionario, y ocupar este bien de manial, ¿ya? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la concesión administrativa, porque básicamente, como yo les he dicho, la concesión como tal es un acto administrativo. Si hablamos que puede haber habido previamente antes de la concesión de una licitación, si estamos hablando de otro ámbito, como podría ser bienes y servicios, ¿cierto? A la aplicación de la ley 186 hay un procedimiento administrativo licitatorio. En este caso tenemos un acto administrativo que, como yo ya les he adelantado, dice relación con los actos administrativos de carácter favorable. Es decir, que amplían
o que aumentan la envergadura del patrimonio del regulado, ¿ya? Incluso la Suprema ha planteado que la concesión es, ¿qué cosa? El acto, pero aquí confunde, o acto administrativo, porque hay dos teorías. Para algunos la concesión es el acto administrativo, pero para algunos es el acto administrativo que debe dar origen a la suscripción del contrato. Pero el acto administrativo y el contrato administrativo, en mi opinión, son cosas distintas. Pero bueno, vamos a una cuestión medular. Ahí les aprovechaba hacer el alcance sobre ese punto. La Suprema ha indicado que la concesión es el acto o contrato administrativo que crea en favor de un particular una capacidad o un derecho nuevo, ¿ya? O bien transfiere al particular un derecho que es propio de la administración y del cual el particular, perdón, carecía totalmente. Fíjense que esta no es una sentencia nueva, para que vean cómo esta materia ya existe hace mucho tiempo. El problema es que muchas de las materias que nosotros estamos viendo ahora recién se están estudiando y en algunos casos se aplican sin más y muchas veces con bastante confusión, ¿ya? Leo de nuevo. Es comprensible por la época que haya confundido qué es el acto o contrato administrativo. Primero, un acto y un contrato administrativo son cosas absolutamente distintas. Teoría del acto administrativo corre por un lado, teoría del contrato administrativo corre por otro. Y ojo, para algunos no existen los contratos administrativos, sino que existen los convenios administrativos, y nunca podrá haber contratación entre dos órganos que son de partida desiguales, con envergadura económica distinta, y donde más encima uno de ellos posee potestades exorbitantes, privilegios procesales, entre otros. Por lo tanto, no se puede hablar de contrato, sino que de convenio. En fin, ¿se fijan? Pero bueno, trato de hacer siempre algunos pies de página sobre la materia. Tenemos entonces que lo que busca este acto es que crea, en favor de ese regulado, una capacidad, ¿se fijan? Es decir, entrega el potencial para realizar algo, o bien un derecho nuevo derechamente, ¿ya? O bien transfiere al particular un derecho de la administración y que el regulado no lo poseía no lo tenía de manera alguna, ¿ya? Y concluye que la técnica concesional es uno de los modos existentes del Estado moderno por medio del cual se equilibra la potestad, ¿cierto?, de que goza la administración con la libertad del administrado. Para algunos, y en este fallo de la Suprema, y por eso lo cito, eh, se busca que en virtud de la concesión se puede llegar a un punto de equilibrio entre estas potestades exorbitantes que posee la administración y la libertad económica, sobre todo en este ámbito, que posee el regulado. ¿Se fijan? En miras a que haya un punto de conexión, un punto de equilibrio. Luego, en la concesión del dominio, el interés público es el reflejo donde tiene que haber eficiencia interna, ¿ya? Donde tiene que haber una respuesta al interés uti civis de la generalidad, ¿ya? En cambio, la concesión de servicio, la eficacia es extrospectiva, ¿ya? Es decir, hacia el público, ¿ya? En quien se concreta, ¿cierto?, este interés de prestación. Entonces vamos observando que las concesiones van teniendo distintas fórmulas, fuentes de expresión, ¿ya? Ahora, algunos dirán, pero, claro, ¿cómo se va a entregar un bien nacional de su público para que se realice actividad económica sobre ello? ¿Cómo vamos a entregar una calle, en fin, distintos bienes nacionales o públicos? Lo sabemos, no vamos a entrar en todo ese detalle, ¿cierto? Y aquí, en cuanto a esta relación de especie, del género concesión administrativa, como ya dijimos que existen distintos tipos. Por eso, en algún momento, cuando se habla de concesión, eh, tenemos que referirnos en general a las concesiones, porque es imposible referirnos a todas, ¿ya? Y nosotros observamos como muchas veces un procedimiento licitatorio lleva a la concesión de una determinada actividad, de un determinado servicio, de la prestación
de un determinado, la prestación de un determinado servicio, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, aquí lo que importa es que nos encontramos con un título jurídico conforme al cual los particulares adquieren derechos, no la ocupación, ¿se fijan? Derechos de ocupación exclusiva y excluyentes sobre este bien, pero tienen que respetar la titularidad pública. Eso es lo que yo les planteaba. Es decir, tiene que haber un fin para que hablemos en la concesión de manial, ¿cierto? Adscrito al interés general, ¿ya? Y se tiene que asegurar el estatuto normativo propio del bien en cuestión. Es decir, si se trata de un bien determinado, tiene que también cumplirse su respectiva normativa, y no solamente la normativa general, que es lo que pasa en algunos casos. Y ojo, tampoco basta con solamente, es que estoy cumpliendo la normativa de este bien. Ya, ¿y qué pasa con la ley de base de procedimiento? ¿Qué pasa con la ley, perdón, con la ley 1875? Estoy inventando, estoy poniendo ejemplos. ¿Qué pasa con las normas constitucionales? Bueno, toda la normativa debe cumplirse, no solamente alguna, ¿ya? Entonces, los bienes después de ser concedidos siguen bajo un régimen jurídico público y por ello están fuera del comercio humano, sin perder la administración de la titularidad. Pero al ser concesionados, por eso se fundamenta, fíjense. Algunos dicen, pero en el fondo esto es una suerte de monopolio administrativo y no deja ser cierto ello. ¿Mm? Y aquí lo que se entiende es que este bien pueden existir derechos a favor del titular, ¿cierto? Pero no tiene perdón, digamos el regulado mejor, pero no por eso tiene la titularidad del dominio de ese bien público. ¿Se fijan? Aquí hay que ser muy finos porque las confusiones generan bastantes problemas más allá de los que ya existen por ser esta materia un poquito compleja, ¿ya? Luego, se entiende entonces que ese bien queda fuera del comercio porque ya hay un titular de una concesión, porque el titular del dominio sigue siendo la administración, ¿se fijan? Por lo tanto, queda fuera del comercio humano para quienes ya no pudieron ser los concesionarios y como para el resto de las demás, de los demás ciudadanos o regulados, ¿se fijan? Y también para la administración, inclusive respecto a esa propia concesión, no podrá inmiscuirse salvo los roles de fiscalización, supervisión y eventualmente podrá ejercer el ius variandi si es que hay motivo para ello, pero en el resto tampoco podrá inmiscuirse, porque eso ya está dentro del patrimonio del regulado, ¿ya? Bueno. Las concesiones en esta materia también se fundamentan o bien se justifican por, más que autorizar, permitir y buscar que el empleo de esos bienes sea más provechosos o que haya un mejor provecho del demanio público, ¿cierto? O del demanio, que cuando es usado de manera habitual o de manera general. A ver, ¿con esto qué se quiere buscar? Se quiere justificar o fundamentar que si existe concesión del demanio, ¿cierto? En este caso se lo va a entender porque de esa manera se le va a dar un uso mucho más provechoso que el que se le da habitualmente, precisamente por la entidad administrativa que administra, valga la redundancia, o gestiona ese bien, ¿ya? Ahora bien, precisamente en relación a lo que les indicaba antes, tiene que existir estabilidad jurídica de la concesión del dominio público, ¿ya? En favor del concesionario, lo cual se contrasta con un mero permiso de ocupación, que es un poquito lo que yo les explicaba antes al hacer esta diferencia entre autorización, concesión y permiso. Es decir, ¿por qué algunos dicen, pero disculpen, pero se le concesionó a esta persona? Sí, y tiene que haber estabilidad. ¿Por qué? Porque también la concesión es un acto administrativo. Y sabemos que el artículo 3, inciso octavo, presume la validez del acto administrativo, ¿cierto? Pero también recuerden que de la misma ley 1880, básicamente el artículo 13,
íncitamente se dice, o implícitamente más específicamente, se indica que existe el principio de estabilidad de los actos administrativos. Por lo tanto, de toda lógica que una concesión tenga el carácter de estable, porque eso le da certeza al titular de la concesión de poder ejercitarla, emplear el bien de la mejor manera posible. Y aquí vemos la diferencia que hay con un mero permiso de ocupación, o un mero permiso incluso, porque el mero permiso no requiere estabilidad porque se entregará, como les daba ejemplos, para situaciones concretas y particulares. Luego, en el caso de la concesión de maneal, respecto a su naturaleza jurídica, es un tema que no se resuelve porque como algo yo ya les he dicho, para algunos es un acto unilateral o bien un acto administrativo de la administración, y en cambio para otros es un contrato que se celebra entre la administración y el particular. Sobre esto me referiré ahora un poco, y en primer lugar algunos dicen la concesión de maneal ya es un acto unilateral. Bueno, dicen que precisamente la concesión es un tipo de acto administrativo, ¿ya? Y precisamente, como ya me lo hemos dicho, son aquellos que amplían el patrimonio, el patrimonio del administrado, la esfera jurídica, y crea derechos in novo a su favor, ¿ya? Es decir, la concesión, en el fondo, da origen. Para algunos surge en el acto por la disposición de la administración. En cambio, para otros, la concesión es el acto que hace surgir derechos. En síntesis, para esta postura dicen que es un acto unilateral porque es la expresión unidireccional de la administración en un sentido determinado, favoreciendo a un regulado, sí. Y luego se dan algunas características. Es un acto unilateral imperativo, es decir, depende del imperio de la administración y no requiere de nada la voluntad del particular. Ahí uno podría decir sí, pero desde el momento que la persona hace todas las diligencias y los trámites administrativos correspondientes a obtener la concesión, al menos ahí habría participación de la voluntad particular. Sí, pero acá lo que se está entendiendo respecto al acto administrativo. Recuerda que el acto administrativo se aplica sin que sea importante para su validez la voluntad del destinatario. Bueno, la concesión que requiere de la aceptación del particular. Ese es otro tema. Porque la concesión ya existe, es un acto unilateral. Ahora, si se acepta o no, es lo que pasa incluso en algunas licitaciones. Alguien licita, ¿cierto? Se llega al acto de adjudicación y ustedes saben, se tiene que proceder a la aceptación para la suscripción del contrato administrativo, en el caso que se siga a esta teoría, o no, pero alguien puede precisamente declinar. Bueno, eso puede generar en algunos casos más de algún problema también, ¿ya? Pero bueno, acá tenemos que tener claro que en una concesión de todas formas debe existir la aceptación del particular, de manera expresa, manifiesta, ¿ya? En este caso, algunos dicen, bueno, sigue siendo un acto unilateral, aunque se encuentre condicionado a la aceptación del particular. Y es más, yo diría incluso que no es que esté condicionado, no es que esté condicionado, el acto administrativo ya se dictó. Cosa distinta es si el administrado o el regulado quiere, en el fondo, hacerse cargo de tal, de tal concesión. ¿Se fijan? Pero bueno, en oposición a esto, se dice que la concesión de maneal sería un contrato administrativo. Bueno, aquí se indica que la calidad jurídica de la concesión de maneal sería un contrato administrativo. En este caso, nos encontraríamos donde con la presencia de un acto productor de efectos jurídicos que no proviene únicamente de la administración. La concesión
en este ámbito para algunos sería un negocio bilateral y de carácter patrimonial. Bueno, es que eso no es discutible. La concesión tiene ese carácter oneroso, patrimonial en términos amplios, ¿cierto? Pero acá observamos donde el alcance o la expresión de la voluntad del regulado es importante y puede manifestarse desde la adhesión al contenido de lo que se discute, y esto es claramente esencial para la formación de la concesión administrativa. ¿Ya? Por el contrario, la administración no puede imponer a ningún particular la posición de concesionario. La posición de concesionario no, o sea, yo no te puedo obligar a ti, tú tienes que ser concesionario, pero eso es algo de bastante lógica, porque ni siquiera en un acto jurídico, si nos vamos al ámbito privado, yo puedo decirle a mi vecina, ya tú eres tú me vas a recibir el auto porque yo te lo voy a vender, por lo tanto vas a tener la calidad de compradora. Entonces, bueno. Ahora, en este caso, si bien la concesión de dominio público sería un contrato, la fijación de un sinnúmero de poderes públicos como cláusulas textuales en las concesiones, ¿cierto? Poderes exorbitantes, no debe llevar al hecho de creer de que se trata de derechos contractuales civiles establecidos en favor de la administración. Luego, porque aquí se confunde, ¿cierto? A ver, así como ustedes ven que en el ámbito de la contratación administrativa hay muchas confusiones, el mismo artículo 1 de la ley 19886, como ya hemos conversado en otras sesiones, indica que respecto de los contratos de servicios, ¿cierto? Y suministro, se aplica la ley 19886 y sin perjuicio de ella se aplicará el derecho público y en defecto del derecho público el derecho privado, es decir, aplicamos todo el derecho. Y podemos observar cómo judicialmente hay áreas en las cuales se ha judicializado estos temas y muchas veces se han entendido que distintos de estas situaciones terminan siendo reguladas por el Código Civil y otras por normas administrativas. Es una cuestión de absoluta práctica, ¿ya? Ahora, la concesión de dominio público como contrato administrativo sería un conjunto relacional complejo en el que hay incluidas potestades de la administración y deberes, como ya hemos conversado, tanto de la administración como también del concesionario. Pero también hay derechos, que es una de las cuestiones principales que buscará el concesionario, ¿ya? Bueno, eso nos lleva a la idea de que hay dos discusiones en síntesis, una que plantea que la concesión es un acto administrativo y otra que sería un contrato administrativo. Incluso podríamos decir una cosa que podría esclarecer un poco los puntos. Yo personalmente estimo que en el caso de la concesión es un acto administrativo que surge después de un procedimiento administrativo que, que tiene por objetivo generarlo, puede ser un proceso licitatorio, ¿cierto? Un procedimiento concesional propiamente tal. Y ojo, una vez dictado el acto administrativo, se tiene que dar origen a un contrato administrativo. Por lo tanto, la concesión, el acto de concesión es otra cosa. El contrato generado a raíz del acto administrativo es otra cosa y no es la concesión. ¿Se fijan? Entonces yo creo que la concesión, y dentro de su estructura, va a indicar que se acepte y en caso de aceptación se procede a la suscripción del contrato. Entonces, claramente, sabemos que con ello, en virtud del principio de conclusión, el artículo 8 de la ley 1880 concluye el procedimiento administrativo concesional, se dicta el acto de concesión, pero luego esa concesión hay que llevar al efecto. Y luego entonces surge un contrato administrativo que podría ser contrato administrativo concesional. ¿Se fijan? Creo que eso es bastante más claro, más ordenado, más preciso. Incluso a la hora de explicarle a personas que no trabajan en el área o inclusive no abogados, es un poquito más claro esto. No sé si hay alguna duda o consulta. Profesor, Sí, por supuesto. mire, de acuerdo a lo que estaba explicando usted, recordé algo que no tiene que ver en un 100% con No esto. importa. Se me vino a la mente algo. Trabajo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles Ya, y, Junji, ya. sí, y resulta que el año 2001 la Municipalidad de Temuco entregó en comodato un terreno
a Junji para que funcione un jardín infantil, y este terreno era de equipamiento. ¿Ya? Resulta que en el año 2010 cambió el plan regulador y esta zona quedó como área verde. ¿Ya? Nosotros tenemos inscrito ese comodato en el conservador y resulta que ahora para el reconocimiento oficial del jardín no podemos salir a un área verde desde la puerta del jardín porque si no, no podemos optar a este reconocimiento oficial. Y como la municipalidad, esta zona la dejó como área verde, tenemos un tremendo inconveniente en ello. Hoy día mismo fui a la municipalidad a preguntar qué podíamos hacer y me dijeron que había sido por error que se había cambiado área verde, pero que para desafectar, digamos que para que no quede como área verde es un tremendo lío y prácticamente me dijeron que no había solución. Disculpa que me ría, pero lo que tú me dices demuestra, ¿cierto?, lo que ya había contado Iván antes que nos metieron en esta materia, y el ejemplo que tú das ahora también demuestra cómo el tema de la administración de los bienes, la falta de zonificación, que en algún momento hablamos, ¿cierto?, el problema de los PRC, ¿cierto?, los planes reguladores comunales, son realmente situaciones que tenemos no en pañales, en un verdadero desorden. Y lo que tú me muestras es una situación al 2023. Claro. Claro, y el tema es que el efecto de esto va a ser, en definitiva, si no lo solucionamos, el cierre de un jardín que, como le digo, está Exacto. funcionando 20 años, más de 20 años allí, y que cuando se celebró el comodato estaba todo bien y el inmueble era un área de equipamiento, entonces era factible aquello, y después como mutó el plan regulador, ahora estamos atados de mano porque Claro, no se porque puede. estarían técnicamente ustedes operando en un área verde, por lo tanto estarían vulnerando esa zonificación. Exacto. No, yo veo varias salidas para el tema. ¿Ah? Ahora, claro, el plan regulador perdón, el plan regulador comunal de Temuco del 2010. Disculpa, y no están, lo que en esos casos muchas veces se pueden hacer modificaciones y a veces se realizan modificaciones al plan regulador respecto de zonas concretas. Y ojo, haciendo en cuenta también como los planes reguladores comunales terminan siendo ultra parchados, ¿no? Porque uno observa, oye, pero si yo vi este plan regulador, pongamos de tal fecha, y esta zona era zona 2, estoy inventando. Oye, pero es que yo encontré que la municipalidad dictó tal decreto y eso es zona 1. Y sabemos que eso incluso va a cambiar, por ejemplo, en lo que dice relación con las normas de emisión de ruido, porque no es lo mismo si se cataloga de zona industrial, ¿cierto? Área verde o área residencial, ¿cierto? Y van a cambiar las zonificaciones, eso también va a cambiar con la temática de los decibeles. Y también, como tú bien dices, y gracias por el ejemplo, va a también determinar que la administración o el uso derechamente se puede ver disminuido, cambiado, alterado, o en este caso, eh, se puede ver complicado derechamente. Y claro, de Pero, hecho, hoy día tuve una reunión con una persona de la municipalidad y le pregunté la posibilidad de claro, que esta zona, que es como una plazoletita, eh, pueda volver a ser área de equipamiento y que ya no sea área verde. Y me dijo que, bueno, por último me dijo, te puedo dar un pasillo para que tengas salida a la calle. Perfecto, le dije, también me sirve, pero tiene que estar no disculpa, ¿y como eso área. en qué, disculpa, en qué dirección te dijeron eso? ¿En qué unidad te dijeron eso? Bueno, fue la municipalidad de Temuco y No, mire, pero ¿en una qué, en persona qué que oficina? no era la DOM, era en el mismo No, municipio pues. frente a la plaza. No fue en Sí, DOM, sí. fue La SECPLAN. antes del Sectan, otra unidad. Sí, es que eso te La pregunto, verdad, porque muchas veces estos temas, como están tan desordenados, a veces se mete una unidad, a veces una dirección, no te acuerdas. no, la verdad, la persona que me llevó a hablar con la persona que me dio esta respuesta, me dijo, no, esto lo ve él, pero no me dio el nombre de la unidad.
Debe ser solamente. Eh, No puede ser. y, Tiene que haber sido y, alguna unidad dentro del departamento de planificación. claro, Sí, puede por eso ser lo estaba más preguntando probable. cuándo. Sí, sí, porque tiene que haber sido en planificación. Bueno, el asunto es que ahí tienen que ver cómo, a ver, y en estricto rigor, esa zona, a ver, ¿y cuándo a ustedes les advirtieron el hecho de que el jardín podía perder la acreditación porque estaban en el fondo emplazados en una zona verde, por decirlo de alguna manera? Lo que pasa es que para tener el reconocimiento oficial y poder Claro, seguir funcionando el jardín, tenemos hasta exacto. diciembre del 2024. Ah, ya, era por un tema de plazo, ya, perfecto. Ya, y ahí Exacto. se Y percataron. sí, para regularizar este asunto es que yo inscribí el comodato y que no estaba inscrito, y nos percatamos de que ahora era área verde. Ya, perfecto, ya, te entiendo. Dentro del cerro de trabajo que todos tenemos, al revisar esa situación se percataron de esto. Exacto. Bueno, queda este año para trabajar sobre el tema y bueno, yo no sé si el plan regulador comunal de Temuco, bueno, han pasado, la última vez fue el 2010. Ah, no es Jorge, tiene un caso igual. Exacto, si este tema, vale, es, no sé a quién quiere llamar Iván, o si quiere lo podemos hablar No, después. pero lo que pasa es que Vale. yo tengo de la otra vereda, el caso es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, como Jorge es abogado es de la Junji, ¿cierto? Sí, Sí, Iván. y tú Sí, de la claro. MUNI. Sí. Y nos pasó, Bueno, o sí, sea, el problema es similar, el tema es cómo solucionarlo, porque también es un área de sí, equipamiento que está aquí ocupada con un mal comodato y que efectivamente dentro del manual pide a la Junji que estén inscritos y que tiene que ser por escritura pública, etcétera, etcétera. Y esto no se había hecho así y se construyó igual. Entonces ahora nos dimos cuenta, ahora hay que tratar de solucionarlo. Por eso entiendo que el caso es igual, el mismo problema. sí, Van a tener que invalidar, yo sí. creo, esa resolución. Es que eso puede ser, pues. Es que eso puede ser, claro. Claro, porque si el 2010 ya se modificó el plan regulador comunal, seamos sinceros, no, yo no sé si hay alguna idea, porque hay algunas comunas donde se está llamando a licitación para modificar los planes reguladores comunales, pero en Temuco no sé. No sé si ahí sabes algo al respecto, Jorge. Me dijeron que se iba a modificar pronto, que estaba, como dice usted, se estaba viendo el tema, pero bueno, le dije, Claro, pero el pronto, tú aprovechemos. sabes, puede ser Claro, 1, 2, 3, 5 años. claro, pero le dije, bueno, ese pronto que sea, podemos aprovechar de modificar esto y volver como estaba antes. Pero me dijo, mira, me mostró de hecho en un mapa, la zona que tú quieres, me dijo, es un punto y tenemos que hacer kilómetros y kilómetros. O sea, siéndote bien franco, me dijo, si tenemos tantas cosas que hacer, difícilmente nos vamos a preocupar de este punto que tienes tú, me dijo. Bueno, lo que se puede hacer ahí es solicitar la respectiva modificación del plan regulador comunal o mantener la calidad de área de equipamiento, de zona de equipamiento respecto a esa situación. En ese caso, bueno, hay dirección regional, tiene que comunicar eso con la alcaldía. Esa podría ser una alternativa, porque seamos sinceros, los planes reguladores comunales muchas veces están sumamente parchados. Y en este caso, claro, un buen argumento es que se está velando por el interés general de si el jardín, en este caso, o sea, niños, niñas, ¿cierto? Y también se tiene que respetar los derechos de los niños y precisamente Junji lo que tiene que hacer es precisamente, sobre todo en niños, niñas de condición vulnerable, ¿cierto? Tener los establecimientos que correspondan y como correspondan. Por lo tanto, esa forma Junji debe satisfacer el interés general y a la municipalidad colaborar en el interés general para que estos niños no queden sin prestación educacional. Por ahí se puede argumentar algo, pero el tema sí tiene que ser trabajado y conversado con la municipalidad y también, como decía Iván, unificando las dos veredas, porque si no, uno va a salir con una cosa y otro con otra. Yo buscaría esa vía. Hay también otras, también, claro, eventualmente dejar sin efecto ciertos actos administrativos que se hayan dictado, como decía Iván. Pero eso es lo que diría por ahora.
y para que no cansemos el curso. Si quieren, es más, Iván y Jorge, si quieren lo podemos hablar los tres después, no tengo problema. Porque el tema aparte es interesante. Gracias, profesor. No hay de qué. Bueno, hagamos una pausa ahora. Vale, Iván. Hagamos una pausa y volvemos en unos 15 minutos más para que descansen unos minutos. Ok. ¿Vale? Nos vemos.